Hola, buenos días, profesora Jennifer. Mi nombre es Arturo Noya Moreno. Mi matrícula es MX004906. Y en nuestro producto integrador vamos a hablar todo lo aprendido durante el curso. Bueno, de lo aprendido que vimos fue cómo vimos los juicios orales tienen sus raíces desde tiempos muy remotos, en los cuales nacen los ordenamientos jurídicos de las bases del derecho penal, con el fin de comprender su evolución y similitud que tienen algunas instituciones con el derecho mexicano actual. Los antecedentes de los juicios orales se deben gran parte al derecho inglés dentro del derecho mexicano, pero para comprender la evolución histórica de los sistemas penales de México, de su estructura jurídico-penal sería así. Se vieron tres periodos: ante la conquista de los españoles en México, en la época precortesiana, los principios jurídicos que se sustentaban en castigos que llegaban a ser severos porque el crimen era un fenómeno poco común en esa época y se actuaba así muy severamente ante los delitos ocasionados. En la época colonial, con la llegada de los españoles, las costumbres y manifestaciones de la cultura indígena fueron abolidas y se impusieron las del pueblo conquistador, o sea, los españoles, las cuales durarían hasta la consumación de la independencia en el año 1821. En el México ya independiente, una vez consumada la independencia de México, surgió la necesidad de crear leyes para el nuevo país soberano. Asimismo, posteriormente se promulgó el primer Código Penal el 28 de abril de 1835. Posteriormente se crea la Constitución Política de los Estados Mexicanos en 1917, el cual representó un triunfo formal para este tipo de enjuiciamiento, pues donde desde entonces se le reconoce para los juicios del orden criminal como una garantía constitucional. Ahora, se hablará sobre lo que es el derecho penal en el conjunto de normas jurídicas que definen los delitos y señalan las penas o medidas de seguridad que se aplican para lograr la permanencia del orden social. Su función es castigar con penas los delitos cometidos, ya sea por un acto o una omisión, sancionado por las leyes penales. Dentro de esto se ven los presupuestos del delito, que son las circunstancias jurídicas previas a la comisión de un hecho, las cuales se encuentran descritas en el tipo penal o norma y son necesarias para la realización de la conducta descrita por la ley. Ejemplo: el tipo penal, el resultado, sujetos, el bien jurídico, el objeto material, los elementos del delito, determinan sus características y la importancia de su análisis. Estos pueden ser por conducta o hecho, ausencia de conducta, tipicidad, anticipicidad, causas de la justificación, culpabilidad, inculpabilidad e imputabilidad, las cuales en su momento se analizaron cuando hicimos la actividad 2. Sistema penitenciario en México, pues la verdad se creó con el propósito de reemplazar sentencias como la pena de muerte, los castigos corporales y el exilio a partir de la humanización de las sanciones impuestas a las personas que cometieron algún delito. En el cual tiene este sistema penal en México, el cual tiene nuevos principios como pueden ser la igualdad, dignidad, legalidad, etcétera. En este contexto, México deja mucho que decir está muy sobrepoblado en la actualidad las cárceles y asimismo los malos tratos de justicia penal hacia los reos. Este, en el 18 de julio del 2008 entró en vigor oficialmente en México mediante la reforma constitucional, siendo completamente obligatoria hasta la reforma penal del 2016, debido a que en los años previos se llevó a cabo la capacitación de los jueces, los defensores públicos y privados, los ministerios públicos y los asesores jurídicos, con el propósito de que comprendieran el nuevo sistema y lo operaran de manera adecuada. Ahora, los juicios orales se hacen mediante una audiencia, donde se lleva a cabo los procedimientos que se realizan en un tribunal. Y de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece las normas que deben de seguir los procedimientos penales en México cuando se cometen algún delito. Y bien, los sujetos que intervienen en el proceso penal son la víctima, ¿no?
esta es la que sufre el delito. El asesor jurídico es el defensor o abogado que asesora a la víctima. El imputado, pues el que se sospecha que ha cometido un delito. El defensor realiza la defensa legal del imputado. El Ministerio Público pues se encarga de investigar los delitos y de llevar a juicio a las personas consideradas culpables de cometerlos. Pues los policías son los encargados de recabar la información de los hechos que puedan formar parte de un delito y de dar aviso inmediato al Ministerio Público. El juez, pues este sujeto tiene la responsabilidad de impartir justicia de forma imparcial entre las dos partes, respetar los derechos de las personas que intervienen en el juicio y guardar con fidelidad de los asuntos tratados. Los consultores técnicos son especialistas en alguna rama en particular, como la medicina o alguna otra ciencia. Su tarea consiste en intervenir para brindar asistencia durante la etapa de investigación y del juicio oral. Por ejemplo, los peritos forenses es un ejemplo. Autoridad de supervisión de medidas cautelares es la encargada de vigilar el cumplimiento de la medida cautelar impuesta por el juez, mientras sea distinta a la preventiva. Ahora, ¿cómo fue mi experiencia durante todo esta materia de juicios orales? Pues realmente muy interesante, ya que cuando realicé la simulación de defensor del imputado, pues la verdad se me subió la adrenalina, porque pues no es fácil hablar ante público, y me duró varios días hasta que terminé de hacer mi video. Ahí ya fue cuando dije, ya pasó esto. ¿Para qué será útil en tu vida personal y profesional? En lo personal me gustó mucho ver cómo se llevan a las audiencias en un tribunal dentro de un proceso. Y con esto compartir lo aprendido con mis familiares. En lo profesional me di cuenta de cómo defender a la víctima o imputado, pero hay que tener muchos argumentos sólidos para la defensa de nuestro cliente en un juicio oral. Gracias.